el río de Dios. Y sé que tú no nos has abandonado. Lo que empezó lo veremos completado. Cada promesa que has dado, tú no has olvidado. Se escucha un río, el río de Dios. Dios les bendiga a todos. Gracias por apartar este espacio para escuchar la palabra de Dios. Bendiciones a todos los que escuchan por primera vez y al igual a todos los de casa que fieles viernes tras viernes están aquí sintonizando y nutriéndonos todos juntos con la palabra de Dios. Entonces, me gustaría hablarles hoy acerca de una historia que hemos escuchado una y otra vez. Es muy popular y la hemos escuchado en muchas prédicas, pero creo que la palabra de Dios viene a ser como algo nuevo cada vez que lo lees. No es como un libro que dices, ya lo leí, ya sé de lo que se trata, empieza así y termina así. La palabra de Dios es algo, está viva. Entonces cada vez que la leemos es algo diferente, depende de la necesidad de nuestro corazón. Así que en esta tarde voy a hacer una pequeña oración antes de empezar el mensaje. Señor Jesús, en esta tarde, Señor, que tú seas el que dirija cada una de mis palabras, cada cosa que se va a hablar, Señor, en esta tarde, que tú tomes el control, Espíritu Santo, así como has tratado con mi corazón, así ven a tratar con cada corazón en esta tarde, Señor. Me quito yo, Señor, y pongo completamente tu presencia, Padre Santo, para que tú tomes el control. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y así vamos a empezar. He titulado este mensaje, Recupera tu vista. Y vamos a ir allí en Marcos, capítulo 10, versículo 46. Aquí es en donde empieza a hablar del ciego Bartimeo. Y dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Entonces, en este versículo que leímos, hemos visto que Jesús iba saliendo a Jericó, junto con sus discípulos, pero estaba aquí Bartimeo. Estaba al lado del camino y dice la palabra de Dios que estaba mendigando. Entonces, lo más importante o lo que resalta más es que Bartimeo estaba ciego. Entonces, yo decía, ¿qué será? Dios nos libre de algún día perder la vista, de nunca tener que pasar por esto, pero me daba cuenta precisamente qué poco le damos gracias a Dios por nuestra vista. Piense, ¿cuándo es la última vez que le ha dicho, Señor, gracias por mi vista, gracias porque puedo ver, gracias porque puedo disfrutar? Creo que no es muy seguido. Entonces, en esta tarde me gustaría que usted se imaginara solamente qué sería si no tuviéramos nuestra vista. Cierre sus ojos por un momento y piense, ¿qué sería si yo no tuviera mi vista? Entonces, al empezar este mensaje, yo misma ya me daba cuenta de eso, que no he tenido el cuidado de valorar lo que tengo, que es esta vista que Dios nos ha dado. Pero veamos a Bartimeo. Quizás él por eso precisamente tuvo que estar allí tirado en el lado del camino, porque no podía ir a trabajar, tenía esta discapacidad que le impedía hacer muchas cosas. Entonces, si uno no tuviera su vista, al menos se dificultaría
escoger la ropa que te vas a poner para ir al trabajo, escoger los colores, combinar. Las mujeres que siempre tenemos que andar combinadas, sería muy difícil, ¿verdad? Y no podríamos ver la luz de un nuevo día. Cuando usted abre los ojos en la mañana, que ve primeramente el sol, los colores hermosos de un día nuevo que Dios nos brinda, no podríamos ver eso. Un detalle hermoso que le regalen no se podría apreciar igual. Quizás lo pudiera tocar, pero no lo pudiéramos ver. La sonrisa de sus hijos, los gestos que hacen, un detalle de su marido, todas esas cosas se dificultarían mucho y no las podríamos ver. Comentaba nuestro hermano Alex Ortiz de su experiencia este domingo pasado que dirigió, que decía que casi estuvo a punto de perder su vista. Tenían que guiarlo hacia adentro, siempre estarlo acompañando porque a él se le dificultaba mucho ver. Y gracias a Dios, Dios ha obrado en su vida y restauró su vista. Pero me imagino que si alguien nos entiende en esta tarde, es él. Entonces, recordaba mucho a Alex mientras yo estaba preparando este mensaje. Y me gustaría entrar un poquito en la descripción de Bartimeo. Fíjense, no sé si nunca les ha tocado. Yo estaba en la tienda un día y se acercó una persona primero a lo lejos y me decía: hola, ¿cómo estás? Esto es antes del COVID, no traía mascarilla. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Hace mucho que no te veo. Y yo veía a la persona y decía: ay, pues, ¿quién será? ¿Quién será? No me acuerdo. Y yo así nomás con una sonrisa: hola. Y luego se van acercando. Entonces hasta que la persona llegó a estar al frente de mí a un paso, quizás dos, esta persona continuaba: ay, es que hace mucho que no nos juntamos, es que hace mucho que no vamos a comer. Y yo decía: no, pues si yo algún día me fui a comer con esta persona, tengo que acordarme. Y fue entonces cuando me di cuenta que me estaba confundiendo por alguien más. Y no sé si la verdad esa persona usaba lentes y no los traía, pero estaba enfrente de mí y aún así no me podía distinguir que no era la persona que él estaba pensando. Entonces, ¿cuántas veces, y muchos de nosotros que usamos lentes y no los usamos, cuántas veces no vemos las cosas bien? Mucho más estando sin vista. Qué difícil sería. Entonces, el nombre de Bartimeo, fíjense, era un nombre griego muy popular en aquel entonces. Y el significado me sorprendió. Bartimeo significa hijo honorable. Entonces, cuando usted escucha esta frase, hijo honorable, no se imagina que es un pordiosero que está en el lado del camino pidiendo limosna. Se imagina su condición cuando hemos pasado por las carreteras, en las calles, en los cruceros, que vemos a las personas homeless, a los vagabundos. ¿Cómo es su vestimenta, su apariencia? Me imagino que Bartimeo estaba igual. Entonces, él tenía este nombre que lo describía como hijo honorable. Mas, sin embargo, él estaba al lado del camino pidiendo limosna. Y en aquel tiempo, las personas que tenían alguna enfermedad, alguna discapacidad, se creía que era causa de un pecado. Entonces, estas personas, cuando tenían alguna enfermedad, que estaban enfermos o tenían una discapacidad, ya eran tachados por pecadores. Eran clasificados de esta manera. Entonces, no los consideraban dignos de compartir con todos los demás. Y pensaba yo, decía, qué difícil sería, porque obviamente Dios tiene sus propósitos y Dios sabe por qué pasan las cosas, por qué las personas se enferman, por qué pasa que esta persona tiene cierta discapacidad.
Y obviamente que nosotros no tenemos el control. Y qué triste sería que a usted lo clasificaran automáticamente como un pecador simplemente por tener una enfermedad o una discapacidad. Entonces, al yo analizar un poco a Bartimeo, decía yo, Bartimeo tenía una desventaja muy grande. Número 1, no tenía su vista. Número 2, él vivía a un lado del camino. Número 3, estaba clasificado como un pecador enfrente de la gente. Y lo hacían a un lado por ello. Entonces, no sé si ustedes recuerden, me imagino que tienen que recordar porque yo sí lo recuerdo, ese día cuando Cristo vino a cambiar tu vida, cuando sentiste el cambio en tu corazón, cuando Él entró en tu corazón, cuando tú lo invitaste, cuando lo aceptaste como tu Salvador y que Él perdonó todos tus pecados. Recuerda ese día, cómo se sentía usted, qué experiencia, qué hermoso, sentía que el corazón se explotaba de la emoción, de la alegría, de sentir eso hermoso, que para mí, al igual que a usted, es el acontecimiento más hermoso, es en donde marca la diferencia en nuestras vidas. Y precisamente es allí en donde nuestra vista viene a ser aclarada. Viene la salvación de Jesús, viene a borrar todo eso que nos estorba para ver claramente. E inclusive viene a ver usted qué pasa. Cuando acepta a Cristo en su corazón, viene a cambiarle la vida. Inclusive usted aprecia los colores, el cielo se ve diferente, las flores se ven de colores que resaltan. No sé si a usted le pasó, pero a mí sí. Inclusive el pastor, me acordaba de esto, que una vez el pastor dijo que cuando él aceptó a Cristo en su corazón, se vio al espejo y se dio cuenta que no era tan moreno. y así igual nosotros, todo cambió porque la vista, Jesús vino a aclarar nuestra vista cuando Él vino a entrar en nuestro corazón y vino a transformar todo lo que nosotros éramos. Entonces dice la palabra de Dios en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Es allí en donde viene a haber esa claridad, en donde podemos ver nosotros diferente, de una manera diferente. Entonces, fíjense, es cuando precisamente la palabra de Dios dice ahí en Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro. Y viene a cambiar todas las cosas. Y lo más hermoso es que Él perdona nuestros pecados y jamás se vuelve a acordar de ellos. Amén. Entonces nuestra vista viene siendo perfeccionada cuando Él viene y entra en nuestro corazón. Mas sin embargo, ¿qué es lo que nos puede robar esa vista? ¿Qué es lo que puede causar una ceguera espiritual? Es todo hermoso cuando Él viene y cambia nuestra vida. Jesús nos da la salvación. Él viene y habita en nuestro corazón y viene y cambia nuestra vida, ¿verdad? Nuestra mentalidad, nuestra vista. Todo es diferente. Pero de nosotros depende, desde ese momento en adelante, si seguimos el camino que Él nos indica. Entonces, si seguimos nosotros con la vista clara, seguiremos las instrucciones de Él, seguiremos el camino que Él ha pintado para nosotros seguir. Entonces, ¿qué son algunas de las cosas que causan ceguera espiritual? Y la que resaltaba automáticamente o más que todas las demás, para mí, sería descuidar la relación con Jesús. Entonces, al descuidar la relación con Jesús, al descuidar esa conexión con el Espíritu Santo, todo empieza a cambiar. Y porque el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Si tú empiezas a caminar, a dar unos pasos, y el Espíritu Santo te empieza a decir, ¿sabes qué? No te vayas por ahí.
no te metas por ahí porque ahí está peligroso. Ese no es tu lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos la decisión, sí, tienes la razón, voy a irme por este lado. Pero cuando descuidamos esa conexión con el Espíritu Santo, es difícil seguir por el camino que nos ha indicado. Entonces, el camino está claramente allí. El Señor nos lo ha dejado en su palabra. Y depende de nosotros si seguimos esas indicaciones. Pero a nuestra vista irse opacando poco a poco es muy difícil seguir ese camino como debemos. Entonces, cuando algo no está bien con tus hijos, cuando algo empieza a cambiar, el Espíritu Santo empieza a indicarte y tú lo ves. Porque en el mundo espiritual lo empiezas a identificar. Okay, entonces ahí ya te puedes meter en ayuno. Señor, mira, tú me indicaste esto, voy a pelear, voy a guerrear por mis hijos. Y empieza uno a seguir lo que el Espíritu Santo le indique. Pero qué difícil es cuando cortamos esa conexión. Cuando cortamos esa relación con Él. En realidad, al cortarlo a Él, al cortar sus instrucciones, es como si nosotros anduviéramos a ciegas. Entonces, sin la guianza de Dios, haga de cuenta que, por ejemplo, si yo a usted lo pusiera en su vehículo, allí en el freeway a las 5 de la tarde, cuando todo el mundo está saliendo del trabajo, y le digo yo, mira, aquí está esta dirección, tienes que llegar tú, te doy 1 hora para llegar. No está tan lejos, tienes suficiente tiempo. Es más, aquí te lo pongo en el GPS, pero te voy a vendar los ojos. Y al vendarte los ojos, ¿cómo vas a llegar allí? ¿Cómo vas a conducir tu vehículo con los ojos vendados? Sería igual. Al cortar esa relación con Jesús, sería igual. Usted estaría con los ojos vendados. Entonces, dejamos la palabra de Dios. Esta es otra de las cosas que causa la ceguera espiritual. El cortar la relación con Dios. Ya no tienes ganas de leer la palabra, ya no te dan ganas de ayunar, ya no te dan ganas de orar. Y sin la guianza del Espíritu Santo, sin la palabra de Dios, que es nuestro manual de instrucciones a seguir para llegar a la meta, ¿cómo llegaremos a Jesús? ¿Cómo llegaremos a lograr esa meta por la que hemos estado nosotros luchando cada día? Si no podemos ver, si nos encontramos como Bartimeo. Entonces, la palabra de Dios dice ahí en el Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Es una lámpara. Entonces, al usted olvidarse de la palabra de Dios, haga de cuenta que usted está en una montaña, en un bosque, en donde solamente tiene su linterna, una lámpara. Y si usted la apaga, todo se vuelve oscuro. Y nosotros por eso muchas veces no sabemos a dónde ir y nos quedamos a la orilla del camino como lo hizo Bartimeo. Bartimeo teniendo este significado, hijo honorable, sin embargo, tirado allí en un lado del camino en donde nadie apreciaba el significado de él. Entonces, sin su guía, que es el Espíritu Santo, sin la lámpara, que es la palabra de Dios, tú empiezas a hacer cosas que antes sabías que estaban mal y que no estaban aprobadas por Dios, y el Espíritu Santo te redarguía. Así que tú no las hacías. Pero mientras tú te vas alejando y empieza tu vista a ser comprometida, entonces estas cosas que antes se te hacían mal, estas cosas que antes tú decías, esto va en contra de Dios, ahora no se ven tan mal.
Ahora tú dices, pues nadie me está viendo, nadie se da cuenta. Y la verdad no me siento tan mal. Pues entonces empiezas a hacer todas esas cosas que van en contra de Dios. Y tu vista no lo alcanza a captar, que estás en pecado, que estás entrando en el camino de peligro. Ese camino que el Espíritu Santo ya te había indicado antes que no entraras. Pero a causa de tu ceguera, a causa de que ya está tan borrosa, no alcanzas a ver el peligro en el que te estás metiendo. Entonces, allí es en donde el enemigo empieza a tirar dardos en tu mente. Y tú no alcanzas a distinguirlos. Cuando uno tiene esa sintonía, esa relación con Dios, Él te muestra el peligro y tú puedes usar la palabra, tú puedes usar la armadura que Él nos ha dado, el escudo, para evitar esos dardos que entren a tu mente. Pero cuando tu vista no lo ve, esos dardos empiezan a entrar y a penetrar tu mente, hasta tal grado que no te das cuenta que se están acumulando allí. Entonces, imagínense el pensamiento de Bartimeo. Me imagino que cada día se sentía solo, se sentía angustiado. Yo creo que pensaba, no valgo nada, soy solamente otra cosa al lado del camino. Me avergüenzo de mí mismo, me da lástima mi propia condición y no me queda más que quedarme allí tirado pidiendo limosna, viviendo de lo poco que la gente le daba, las sobras. Entonces, ¿qué tipo de pensamientos atraviesan tu mente? ¿Qué tipo de pensamientos, los dardos que Satanás empieza a lanzar a tu vida cuando tu vista no está funcionando? El desánimo. Empiezas a decir, nadie me quiere, todos me hacen a un lado, soy una carga para los demás, ¿para qué me acerco? ¿Para qué me esfuerzo? Ese dardo de desánimo se va quedando allí. De soledad, estás solo, el diablo te empieza a decir, estás solo, que no te ves, mira a tu alrededor, estás completamente solo. Y empiezas tú a guardar todo eso en tu mente. Y tu vista se empieza a cerrar y a cerrar y a cerrar. Un dardo de celos, de envidia. Que empiezan las voces, la voz de Satanás. Mira, ese te quiere quitar tu puesto de líder. ¿Te vas a dejar? Demuéstrale quién eres tú. Tú eres el líder. Demuéstrale, hazle sentir quién eres tú. Entonces empiezas a sentir todas estas cosas que antes no lo hacías cuando tu vista estaba en claridad, que podías identificar y decías, en el nombre de Jesús, Satanás, este pensamiento no es de Dios, y lo echabas fuera y se terminaba, no se quedaba en tu mente ni se quedaba en tu corazón. Pero en este momento, si tu vista ya está a casi punto de estar completamente fuera, no alcanzas a distinguir lo que está pasando en tu corazón y en tu mente, que está creciendo, que se está acumulando, y que poco a poco el diablo te va haciendo al lado del camino y señalándote y tachándote como un pecador, como lo hacían con Bartimeo. Entonces empiezan los dardos de culpabilidad. Mira todos los errores que has hecho, mira todos los pecados que has cometido. Tú no mereces estar aquí. Tú no mereces estar aquí arriba alabando a Dios. Tú no lo mereces, que no te da vergüenza. Eres la peor esposa, el peor esposo. ¿Cómo vas a ser el sacerdote de tu casa? Y empiezan a acumularse todas esas cosas estorbando tu vista. Miren, un dardo de desconfianza. Y el diablo te empieza a hacer ver cosas
que ya tantas cosas que tienes en tu mente y en tu corazón que has guardado, que ya son afiguraciones. El diablo empieza, mira, ya hasta te están haciendo mala cara. Mira, la hermana te está torciendo la boca. Y ellos ni cuentan, ni en el mundo lo hacen. Entonces empezamos a acumular todos estos dardos en nuestra mente, en nuestro corazón. Empezamos a ver hasta cosas que no son. Miren, esto me recordaba a Santiago el otro día. Pues yo, gracias a Dios, ya tengo 2 años sin trabajar y yo nunca había dejado de trabajar, nunca había estado en la casa de ama de casa, porque ahora se trabaja más. Pero un día, el domingo pasado que veníamos yo y él nada más en el vehículo, de la nada me dice, mami, tú necesitas un trabajo. Y a mí me sorprendió, dije, pues si tiene 8 años, ¿él qué va a saber de trabajo? Y le digo, ¿por qué, mi amor? Y me dice, porque yo, Giselle y Nehemías, vamos a la escuela, nos vamos en la mañana, nos levantamos temprano, nos cambiamos y nos vamos a la escuela y ahí nos estamos todo el día. Mi papá se va a su trabajo y ahí se está todo el día. ¿Y tú? Pues no te vas a ningún lado. Entonces me causó risa, porque él, a su ver, a su pensar, yo creo él decía, ay, mi mamá qué suave se la pasa, pues ahí todo el día en la casa. Y le digo, mijo, pero al simple hecho que yo no vaya a algún lado no quiere decir que no trabaje. Trabajo en mi casa para ustedes. Y yo decía, es similar a las cosas que nosotros a veces figuramos. Vemos algo y cuando no tenemos el discernimiento de Dios, vemos algo y se nos afigura que es otra cosa. Y actuamos de una manera diferente, actuamos de una manera fea. Entonces, empiezan todas estas cosas a atacar y como tu vista no está funcionando, dejas entrar la duda. Dios nunca te va a contestar. ¿Para qué oras? ¿Para qué tanto tiempo dedicas en la iglesia? El miedo. Te preocupa cualquier cosa. Empiezas a temer. Decía la hermana Aide en el miércoles, en la lección que nos está dando de las mujeres, que le empezaba a doler un dedo y que decía, no, pues que ay, que me duele el dedo, y al rato se le olvidaba. Pero que cuando le empieza a doler el dedo y tiene este miedo y todo le paraliza, y ya me duele el dedo, ya tengo artritis, ya no me van a funcionar los dedos, y empieza el miedo y el pánico, y empieza usted misma a enredarse, usted mismo, a causa de todo esto que no está viendo, cómo el diablo está lanzando para tumbarlo al lado del camino. La baja autoestima. Mira cómo te ves. Ay, que estás bien feo, estás bien fea. Qué horrible pelo, ya las arrugas. Es más, ya ni tienes pelo. ¿Cuántas veces? Me imagino que especialmente los hombres. Chin, ya no tengo pelo. Entonces el diablo muchas veces no podemos identificar de la manera en que él se mueve porque nuestra vista no está funcionando. Todo esto, los malos pensamientos, cuando dejamos que esto entre, muchas veces ya para cuando nos damos cuenta, es demasiado tarde, ya estamos tirados como Bartimeo. Entonces, los pensamientos que vienen de depresión, de ansiedad, de soledad, aún de suicidio, en donde el diablo ya empieza a decir, ¿para qué vives? ¿Para qué vives? Como nuestra vista está completamente fuera, nuestros ojos espirituales están completamente vendados, no alcanzamos a ver todo esto en el mundo espiritual. Entonces, ¿cómo actúa alguien que ha perdido la vista? Se topa con las cosas, se topa con lo que está en el camino, porque obviamente no lo ve.
se cae, se tropieza, si no hay alguien ayudándole, puede caer, tropezar una y otra vez, se puede lastimar, se puede raspar, se puede cortar. Entonces, una persona que no tiene su vista, especialmente alguien que acaba de perder la vista y en algún tiempo dado la tuvo, es muy difícil ajustarse. Y de la misma manera sucede en el mundo espiritual. De la misma manera, porque si nosotros estamos vendados completamente, no podemos ver los obstáculos que Satanás pone en nuestro camino. No podemos ver y tropezamos y caemos una y otra vez porque no lo podemos ver. Y ya no tenemos al Espíritu Santo que nos está guiando y nos está diciendo por dónde ir. Y no tenemos la palabra de Dios, que es nuestra lámpara, para guiarnos. Así que todos los obstáculos que hemos visto, el diablo los lanza y los pone en el camino, pero no podemos ver. No podemos ver porque estamos completamente ciegos. Y es ahí cuando empiezas a tropezar, a caer, se te empiezan a hacer heridas, se te empiezan a hacer esas heridas que continuamente están sangrando porque no pueden sanar. No hay oportunidad de sanar. Y sigues cayendo en el mismo obstáculo. Cada vez te sigues tropezando con la misma cosa, el mismo pecado. Cada vez. Porque no podemos ver. Entonces, es por eso que Bartimeo decidió. Me quiero imaginar, pues, ¿para qué intento? Si la gente no me quiere, la gente piensa que soy un pecador, la gente piensa que no merezco una oportunidad, no puedo ver, no puedo trabajar, mejor me quedo tirado a un lado del camino. Siendo que el nombre que sus padres ya le habían puesto, lo definían como un hijo honorable, él decidió tirarse a un lado del camino, dejar que su condición fuera tan baja y que tan solo poder vivir de las obras de los demás. Entonces imagínense la desesperación, la ansiedad, la tristeza tan grande de Bartimeo de no poder salir de esta situación. De día tras día estar en lo mismo, pasar lo mismo y no poder salir. ¿Y cuántas veces de nosotros estamos en el mismo lugar? Que nos encontramos ahí tirados al lado del camino y no podemos salir. Y no podemos levantarnos de ese lugar en donde hemos caído. Y esto venía a abrir mis ojos porque el Espíritu Santo me hacía sentir que no estamos lo suficientemente conectados con Él. No estamos lo suficientemente en sintonía con Él para que Él nos abra la vista y nos haga ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor. De que tantas veces decidimos mejor creer las estadísticas, de creer lo que están diciendo allá afuera, de todo lo que está pasando, en vez de dejar nuestra vista ser guiada por Él, por el Espíritu Santo y llenarnos de su palabra, que es la que nos va a guiar día a día. Entonces, miren, muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Sabemos que estamos mal, sabemos que algo no está bien, porque sabes que ya tienes mucho tiempo sin ayunar, sabes que tienes mucho tiempo sin poder hincarte, sin poder dedicar un momento para Dios. Sabes que algo está mal, pero muchas veces, sea por lo que sea el orgullo, que sea nuestra propia condición, y tratamos de excusarnos de 1001 maneras. Tratas de culpar a los demás, es que aquel, es que aquella, es que me hace, es que no entiende. Y no nos queremos quitar la venda de nuestros ojos. Fíjense lo que dice allí en Proverbios 18:2. El necio no le interesa entender. Todo lo que quiere es dar su propia opinión.
Y me parece que es la nueva versión, me parece. El necio le interesa entender. No le interesa entender. Todo lo que quiere es dar su propia opinión. ¿Qué quiere decir? Que no le importa, no tiene la claridad para decir, es cierto, estoy mal, soy yo, es mi condición, es porque estoy tirado, es porque no puedo ver. Y no le importa lo que los demás le dicen, sino que nada más quiere dar su opinión, dice la palabra de Dios. O quizás estás tan dolido, estás tan herido, que ya ni siquiera quieres intentar. Que ya has dicho como Bartimeo, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Para qué intento? Cuando es que Dios tiene tantas cosas para tu vida, cuando Dios tiene tantos propósitos para ti, cuando Dios tiene tantos milagros para ti, cuando Él quiere poner tantas cosas nuevas en tu vida, mas no lo podemos alcanzar a ver. Entonces, estaba leyendo yo el otro día, porque cuando uno está herido emocionalmente, es difícil salir de ese estado. Solamente Dios es el que viene a poder venir a sacar todo eso que está causando tus heridas. Y estaba leyendo que la mente, el cerebro, procesa de la misma manera un dolor emocional a un dolor físico. Es la misma parte del cerebro que procesa esto. Es por eso que cuando tú estás en depresión, cuando estás tan triste, cuando es una angustia tan grande, una tristeza que no puedes con ella, duele. De la misma manera tu cerebro está procesando como si te hubieran golpeado una y otra vez. Es por eso que se hace difícil levantarte, como Bartimeo decidió quedarse al lado del camino. Entonces, Dios quiere restaurar tu vista. Dios quiere poner propósitos en ti. Dios quiere que vuelvas a soñar. Dios quiere volver a fortalecer esa vista, que sea fortalecida por el Espíritu Santo. Que puedas volver a ver con claridad. Que puedas volver a tener un propósito. Que puedas volver a ver los planes de Dios para tu vida. Que puedas volver a anhelarle, servirle a Él. Que puedas ver todos los propósitos, todos los planes, todas las peticiones que Dios quiere contestar, todos los milagros que quiere hacer en tu vida. Quiere quitarte esa venda de los ojos para que puedas ver el cielo que está a punto de abrirse con las bendiciones sobreabundantes para tu vida. Pero no las podemos ver. Me imagino que ya está así Dios listo para depositarlas, y nosotros no lo alcanzamos a distinguir. Eres escogido. Todos tenemos un propósito. No te sientas menos que alguien más. Quizás no vas a tener las mismas cualidades. Quizás no vas a cantar tan bonito como cantan los profesionales. Quizás no vas a alcanzar a cantar tan bonito como Alex, como Abby, como Miriam, como todas las que cantan. Y quizás no vas a llegar a tocar un instrumento como alguien más. Quizás no vas a predicar como alguien más. Quizás no vas a cocinar como alguien más. Pero de esto te puedo asegurar. Dios tiene un propósito tan hermoso para tu vida. Y ha depositado talentos en tus manos. Ha depositado dones que son únicamente para ti. Entonces, Él quiere despertar esa visión. Él quiere hacerte ver cómo la provisión de Dios puede venir a fluir en los momentos cuando piensas que estás hundido. Cuando parece que ya todo está como lo veía Bartimeo. Pero ¿cómo le voy a hacer si no tengo para pagar esto? ¿Cómo le voy a hacer si no me alcanza? ¿Cómo le voy a hacer si no he podido conseguir trabajo? Y tengo todo esto encima. Pues es allí en donde Dios quiere que veas y abras tu vista para que veas la provisión de Él.
que Él es Jehová Jireh y que Él provee, porque dice la palabra de Dios que si Él alimenta las aves del cielo, cuánto más a sus hijos, cuánto más a sus hijos. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una visión clara, una visión, una meta que es llegar con Él. Ese día glorioso que se llegue y que puedan decir nuestro nombre. Que nos digan, buen siervo fiel. Y que nos den la bienvenida, porque esa es la meta, llegar hasta allí. Que Dios nos guarde hasta allí. Dice allí en Hebreos 11:1. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Esta es la fe. Es nuestra visión espiritual. Esta versión es el lenguaje actual y me gustó tanto. Pero en verdad es así como nosotros podemos lograr todo en Cristo Jesús. Por nuestra fe, lo que no se ve con estos ojos físicos, con esta mirada, con esta visión física, lo podemos lograr ver con nuestra visión espiritual. Cuando te dicen y te dan un diagnóstico, ya todo está perdido, ya no se puede hacer nada. Pero nuestra fe nos dice que sí, porque tenemos nuestra mirada puesta en Jesús. Y Él es el que viene a obrar aún en los momentos cuando el hombre dice que ya no. Él viene a obrar. Fíjense, estaba viendo una anécdota de 2 vendedores de zapatos. Los mandaron a un país, al extranjero, y a los 2 les dieron el mismo, la misma mercancía, y los mandaron al mismo país. Entonces el primero le manda un correo electrónico a la compañía y le dice, ¿sabes qué? Ya estoy preparándome para devolver. Cancela todo, cancela el pedido, cancelen el pedido, porque aquí la gente no usa zapatos. Entonces ya me voy a devolver. El segundo dice, ¿saben qué? Le manda un correo y le dice de la misma manera. ¿Saben qué? Doblen el pedido, porque aquí no hay nada de competencia. Entonces fíjense la diferencia. Es la misma situación, la misma mercancía, el mismo lugar, la misma gente. Mas sin embargo la visión es la que marca la diferencia. Y Bartimeo, me imagino que él quería ver más que nada. Él quería el milagro de poder volver a ver, de poder tener ese privilegio de tener su vista. Y me imagino que Bartimeo se llegó otro día y dijo, va a ser lo mismo, voy a estar en el mismo lugar, la misma ropa. Va a pasar lo mismo de siempre. La gente me va a humillar, la gente me va a hacer a un lado. Y él pensaba que todo iba a ser diferente, pero él no tenía idea de lo que venía. Él no se imaginaba lo que le esperaba. Entonces, dice ahí en Marcos 10:47, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces imagínense, yo me imaginaba a Bartimeo entre toda la multitud. Cuando Jesús pasaba, había mucha gente. Siempre había mucha gente rodeándole. Entonces me imagino Bartimeo. Alcanzó a escuchar. Y a él le importó poco lo que estuviera pasando, quién estuviera, que no estuviera, empezó a gritar. Porque él sabía que era la oportunidad que estaba esperando. Que a lo mejor no volvía a pasar esa oportunidad. Y empezó a gritar y a decirle a Jesús que tuviera misericordia de él.
Él no podía salir corriendo, él no podía empujar a la gente para ir hacia Jesús porque no podía ver. Pero hizo lo que pudo, lo único que podía hacer, lo hizo. Gritó y empezó a pedirle a Jesús ayuda. Empezó a clamar a Él. Usó su voz, como decía Alex Lucero en su predicación. Usó el problema, el impedimento como oportunidad. Sí, no podía ver. Y en vez de pensar, no puedo ir hacia Jesús, no puedo llegar a Él porque no lo veo, no voy a poder saber por dónde ir. No, Él lo usó como una oportunidad. Su prueba, su dificultad, su condición. Él decidió gritar y hacer lo que sí podía hacer para captar la atención de Jesús. Entonces, la gente le empezó a reprender, la gente le empezó a gritar y a callarlo. Me imagino que le decían, cállate ya, tú no tienes ni derecho de decir el nombre de Jesús. Ya basta, ya no hables. Pero a él no le importó. A él no le importó y empezó a gritar más fuerte. Aún si tenía temor de que la gente lo fuera a golpear, de que la gente lo fuera a dañar, para tratar de callarlo, él lo hizo. Él volvió a gritar con todo lo que podía, con todas sus fuerzas, con lo único que le quedaba. Volvió a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y fue tan fuerte, me imagino, y diría, ¿qué tan fuerte gritaría Bartimeo para que Jesús lo hubiera podido escuchar? En medio de todo ese argüende, en medio de toda la multitud, ¿qué tan fuerte gritaría Bartimeo para que Jesús lo pudiera escuchar? Entonces es allí en donde empieza el milagro. Y me gustaría leerlo ya para terminar. Allí, en Marcos capítulo 10, en el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Imagínense la emoción de Bartimeo al saber que Jesús lo había escuchado, al saber que lo estaba llamando a él, al saber que estaban tantas personas, pero Jesús lo estaba llamando a él. Y dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Fíjense, accionó. ¿Cuántas veces te encuentras ahí tirado? Te encuentras en una situación tan difícil, te encuentras ya en lo último, pero no puedes levantarte, no puedes accionar, tienes tanto temor, tienes ya tanta desilusión que te quedas ahí tirado. Bartimeo, aún con miedo, aún con todo lo que tenía, él se lanzó. Fíjense, se quitó la capa y se levantó hacia Jesús. Él no pensó, pero ¿cómo le voy a hacer? Pues si me está hablando, estoy ciego, ¿cómo le voy a hacer? A él no le importó, solamente se lanzó. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La vida de Bartimeo cambió totalmente. La vida de Bartimeo, ese día que él pensaba que iba a ser como todos los demás, ese día que él pensaba que sería humillado de nuevo, que sería ofendido, que sería una vez más tachado como pecador y que no merecía ninguna oportunidad. Ese día se convirtió en el día de su milagro. Así que, ¿qué significa esto para nosotros?
significa que tu día de oportunidad ha llegado. Significa que te tienes que parar de ahí del camino en donde estás, en donde ya tienes tanto tiempo mendigando, alimentándote de las sobras, en esa condición horrible. Bartimeo estaba maloliente, con la ropa deteriorada. Y así muchas veces nos encontramos nosotros, perdidos, ahogados en nuestra situación, en la tristeza, en la amargura, en el problema, en la enfermedad, en el temor. Y no queremos pararnos de allí. Así que nosotros en esta tarde tenemos que hacer lo que hizo Bartimeo. Tenemos que obedecer a la voz de Dios. Porque qué fácil, Jesús hubiera podido ir a caminar hasta donde estaba Bartimeo. A Jesús no le hubiera costado nada. ¿Cuántas veces Él hizo eso? Y iba directamente hasta donde estaba el enfermo y ponía sus manos. Pero en esta ocasión Jesús lo llamó. ¿Qué significa esto? Que tú tienes que accionar, que tú tienes que salir, que tú tienes que correr a Jesús. Es lo único que tenemos que hacer. Sacudirnos y ir con Él. Él se encarga de hacer lo demás, porque Él nos dice que Él nunca nos va a dejar, que Él estará con nosotros, que Él es nuestro proveedor, que Él es el que nos da las fuerzas cada día, que si estás enferma, si estás enfermo, Él es nuestra medicina. Él es nuestro abogado. Él es nuestro defensor. Para Él no hay nada imposible. Por eso Él dice que jamás nos dejaría. Y que Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestro castillo, Él es nuestro libertador, Él es nuestro pastor. Así que no hay nada imposible para Él. Y para terminar, me gustaría que vieras este video. Vamos a ver este video y veamos la reacción de estos bebés. Veámoslo. Okay, we're just going to show it to you, so watch this. Watch the expression on this baby's face. His name is Leo, he's 4 months, and this smile, and here's why it means so much to his mom. Clearly, for the first time. So that's what you look like, then 10-month-old Piper must have been thinking, wearing her new pink glasses as she went from eyeing her mom Piper, hi. to eyeing her dad, and now millions are eyeing this video. Christian. Open your eyes, buddy. Hi. 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 Hey, Munchkin. You like Like him? Hi. You like them, huh? Amén. Qué hermoso es ver la expresión de estos niños. Son solamente unos bebés. Y qué hermoso se ve su expresión al poder ver, al poder tener claridad en su vista. Entonces, es de la misma manera en que nosotros podemos hacerlo en esta tarde. Dios te quiere regresar tu vista. Recobra tu vista en esta tarde y olvídate de todo lo que ha pasado. Cierro con estos versículos. Allí, en Jeremías 33, 6, dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y verdad. Y en Josué 1:5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces no hay nada que esté estorbando entre ese lugar en donde estás tirado en el camino y Jesús. Está libre para salir de esa ceguera espiritual en esta tarde. Así que te invito a que hagas una oración conmigo y que sea Dios el que venga a quitar todo lo que estorbe y venga a dar claridad a nuestra vista. Jesús,
Gracias por esta oportunidad que tú nos das. Gracias por este gran privilegio que tú nos das, Señor, de estar con nosotros, así como lo estuviste con Bartimeo, así como has prometido en tu palabra, Señor. Yo te pido por aquel que está en esta condición, al lado del camino, Señor, que ya tiene tanto tiempo experimentando el dolor, el rechazo, todos los golpes, Señor, que ha recibido, todas las heridas. Y que quizás ha pensado, ya no hay solución, tendré que vivir y acostumbrarme a vivir así toda mi vida. Pero Bartimeo tenía una promesa. Él era un hijo honorable. Por lo tanto, nosotros tenemos, Señor, aún más la bendición de ser tus hijos, Señor, y de poder reclamar ese milagro. Ven y restaura nuestra vista espiritual, Señor, para poder llegar a nuestra meta, que eres tú, Señor, en medio de toda esta incertidumbre, en medio de todo lo que venga, lo que vaya a venir, Señor. Por favor, aclara, ven a traer claridad a nuestra vista para poder ver, Señor, el camino por donde tenemos que caminar. Ven, Señor, y que nuestra palabra, Señor, sea, Padre Santo, lo que tú deposites en nuestra boca, sea alimentada, Padre, que tu palabra venga a ser nuestra lámpara en los días de oscuridad, Señor, y que tu Espíritu Santo seas nuestro guía en los momentos más difíciles. Así que todo esto te lo pido confiando, Señor, que tú has obrado en esta tarde. Gracias, mi Jesús. Gracias por tu misericordia. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por acompañarnos. Espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida como lo fue para mí. Dios les bendiga. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús, bueno de amor. Atrae mi corazón, amado mío. Atrae mi corazón, Jesús. Me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Quiero que el mundo sepa, quiero que el mundo vea que tú eres mi amado Jesús, y yo soy tuyo, solo tuyo. Quiero que el mundo sepa, quiero que el mundo vea, quiero que el mundo vea. Tú eres mi amado, que tú eres mi amado Jesús, y yo soy tuyo, solo tuyo. Atrae mi corazón, yo voy. Atrae mi corazón, na, na, na. Atrae mi corazón, Jesús. Me muero de amor por ti, me muero de amor por ti, Señor. Atrae mi corazón, na, 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 na. Atrae, na, 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 na. Atrae mi corazón, Jesús. Como me muero de amor por ti, me muero de amor por ti.
por ti, amado, preferido de mi ser. Voy corriendo hacia ti, voy corriendo a tus brazos, voy corriendo a abrazarte, voy corriendo a besarte. Me uno a ti, me uno